2 y 3. Bienvenidos a esta última edición del año 2023 del Webinario Internacional de Educación Continua en Vía Aérea, que es organizado por el Programa de Anestesiología y Reanimación de la Universidad Diego Portales. El Programa de Anestesiología y Reanimación de la Universidad Diego Portales es dirigido por el doctor Ricardo Latropa Allende y pretende formar especialistas capaces de ejercer la anestesiología de manera integral, entregando al paciente una atención acorde con la evolución de la especialidad y adaptándose a los cambios epidemiológicos y al desarrollo de la tecnología. Este es un programa que está acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación de Chile y ustedes pueden obtener más información acerca de nuestro programa activando el código QR que ustedes tienen en su pantalla. Nuestras autoridades también están respaldándonos en esta actividad académica. La decano de nuestra Facultad de Medicina, la doctora Patricia Muñoz Casas del Valle, y nuestro director de la Escuela de Posgrado, el doctor Antonio Eblén Sahur. También contamos con el importante apoyo de la Sociedad Europea de Vía Aérea, la EAMS, y también de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor. Este año hemos tenido muy importantes expositores de diversas partes del mundo que nos han mostrado toda su expertise en sus áreas de mayor interés dentro del manejo de la vía aérea. Y hoy día no va a ser la excepción. Tenemos un gran invitado nuevamente desde España, como la doctora Revirigo, que nos habló acerca de la enseñanza de la técnica de intubación videoendoscópica flexible. Y para el próximo año les anuncio desde ya que tenemos otra constelación de expertos desde Italia, de Sudáfrica, Canadá, República Checa, de la India, también desde España, de Irlanda, Portugal, Chile, por supuesto, y Alemania, Estados Unidos. Así es que por favor estén atentos a nuestros anuncios para poder acceder a la conferencia de estos importantísimos expertos mundiales en el manejo de la vía aérea. Contamos para esto con la importante ayuda de la empresa Traducciones Remotas, quienes nos traducen los webinarios, especialmente de expertos que hablan otros idiomas distintos del español, y tenemos traducciones simultáneas al portugués y al inglés. Por supuesto, nos encanta que participen con nosotros y pueden ustedes enviarnos saludos. Nos gusta mucho saber desde dónde nos están mirando. Pueden hacer preguntas en el chat, pueden hacer preguntas levantando la mano de viva voz. Y por supuesto, para nosotros es muy importante contar con vuestra activa participación. Hoy día tenemos la participación del doctor Miguel Ángel Fernández Vaquero. El doctor Fernández es originario de Sevilla, al sur de España, estudió en la Facultad de Medicina de Sevilla y se formó como especialista en anestesiología y reanimación en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid. En el año 2002 pasó a formar parte del Cuerpo Militar de Sanidad del Ejército Español y ostenta actualmente el grado de comandante médico del Cuerpo Militar de Sanidad Español. Posee un doctorado en medicina por la Universidad de Navarra, cuya tesis se tituló Parámetros ecográficos en la vía aérea difícil. Es profesor de ecografía pulmonar en curso internacional con el doctor Daniel Lichtenstein, que ha estado también en nuestro país. Yo he tenido el privilegio de compartir con él. Es vicepresidente de la sección vía aérea de la CEDAR, la Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación. Es profesor formador de formadores en ATLS y ACLS y ATLS en combate por la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias. Es también instructor EAMS de la Sociedad Europea de Vía Aérea e instructor TAT, es decir, Teaching the Airway Teacher, enseñando al profesor de vía aérea también de la EAMS. Es instructor de los cursos FIDIVA, la Formación Internacional en Docencia e Investigación de la Vía Aérea, también en España. Y actualmente se desempeña como anestesiólogo en la Clínica Universidad de Navarra de Madrid. Al doctor Miguel Ángel Fernández le encanta el spinning, jugar fútbol, baloncesto, pádel y la música. Y también
es amante de la cocina internacional y, por supuesto, del buen vino. Con todo esto, no, es un tremendo privilegio contar hoy con su grata presencia, aunque sea online, Miguel, ya te tendremos en Chile de manera presencial y le agradecemos su generosa disponibilidad para entregarnos su visión acerca del rol de la ultrasonografía en el manejo de la vía aérea. Te doy la palabra, Miguel. Buenas tardes, Ricardo, y buenas tardes a todos. La verdad que es un verdadero placer y un privilegio estar aquí con vosotros, poder compartir esta tarde de sábado y bueno, y contaros un poco acerca de la parte de la vía aérea que a mí me apasiona, me encanta, que creo que tiene muchas aspiraciones futuras, que sigo trabajando en ella y que desde luego estaré encantado de recibir a cualquier persona que se quiera unir conmigo en esta búsqueda de la ultrasonografía, del POCUS, como a mí me gusta llamarlo, para encontrar cosas que nos sirvan para un mejor manejo en nuestro día a día de la vía aérea, que creo que a todos los anestesiólogos, todos los intensivistas y la gente que manejamos la vía aérea, emergenciólogos, nos interesa muchísimo. Así que nada, de verdad, un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias, Miguel. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es presentarles un par de preguntas previas a la charla del doctor Fernández para que ustedes puedan tener una introducción al tema del que él va a hablar. Así que esta es la primera pregunta. Por favor, elijan una opción. Esto dice, si usted trabaja en un ambiente donde no existe la capnografía, ¿qué medio utilizaría para la detección de una intubación esofágica? Donde no hay ecografía, ¿qué otro medio? Como la primera alternativa es la auscultación y la segunda la ecografía. Ahí están votando. Parece que estamos forzando a la gente a que ponga la ecografía, pero cada uno es libre de poner lo que quiera, ¿eh? O sea que yo Absolutamente. entiendo. Bueno, que muchas veces no existe el recurso de la ecografía a mano como para que se use de manera habitual. Te sorprendería, Ricardo, yo creo que sobre todo en los servicios de emergencia aquí en España te sorprendería. Yo, de verdad, cada vez que voy a un curso, cada vez que voy a enseñar estas cosas, me doy cuenta que los emergenciólogos cada vez tienen más acceso a la ecografía, ya sea con un dispositivo móvil, desde un iPad, desde un móvil, desde cualquier pantalla muy portátiles porque son cada vez equipos más ultra portátiles y de verdad que te sorprendería la cantidad de gente que tiene ya a disposición, por lo menos aquí en España, como te digo, de estos medios y además el interés por formarse que tienen es espectacular, de verdad. Fantástico, fantástico. Creo que ya podemos finalizar la votación. Ahí estamos compartiendo los resultados. Fíjate, 80% prefiere la ocultación, 20% la ecografía. Quizás hay alguna influencia en lo que estábamos comentando. Miguel, ¿qué te parece? Pues a mí me parece que aquí se pueden dar dos circunstancias. La primera, que la gente no tenga acceso a a la ecografía, como tú bien dices, pero desde luego si tienen acceso a la ecografía, yo les animo a que lo intenten, porque es una curva de aprendizaje probablemente muy sencilla, de tan solo 10, 12 ecografías, con la cual pueden aprender a detectar una posible intubación esofágica en un paciente utilizando la sonda ecográfica. Yo a lo largo de mi presentación os enseñaré una forma de hacerlo, un protocolo que estoy intentando implementar y un protocolo sobre el que ya está registrado y que se va a hacer un estudio en 200 pacientes en la Clínica Universidad de Navarra. Bueno, pues para que veáis cómo vamos a hacerlo nosotros y que a la vez, pues cuando se está haciendo una intubación con una laringoscopia directa, nos sirve para ver que el residente está haciendo una intubación adecuada en estos casos. Correcto, fantástico. Vamos a tener otro compartido. Podemos mostrar la segunda pregunta. Ahí está la segunda pregunta. Dice, ¿cuál es para usted
la principal utilidad de la ecografía en el manejo de la vía aérea. Aquí pusimos que era opción única, por favor voten por una sola: anticipación de la vía aérea difícil, detección de la intubación esofágica, identificación de la membrana cricotiroidea o la detección del estómago lleno. Ahí están votando. Están votando. Bastante parejas las alternativas A, C y D, por lo que se ve. No le gusta a la gente para la detección de intubación esofágica. Yo espero que después de esta charla la gente se anime a echarle la sonda al cuello a algún paciente y vea que es relativamente fácil, que además de verdad tiene una sensibilidad y una especificidad de esta prueba que está casi a la altura de la capnografía, o sea que estamos hablando del gold estándar. Y espero que después de terminar mi charla, con que uno solo de nuestros oyentes ponga la sonda en el cuello para intentar ver o detectar una intubación esofágica, me doy por satisfecho. Perfecto. Finalizamos la votación y tenemos esos resultados. No sé si quieres hacer un comentario adicional, Miguel. Muy bien, me parece la verdad muy pareja. Sí que es cierto que esta pregunta es una pregunta un pelín trampa porque todas son opciones que te permiten ver la ecografía. Pero claro, cada uno va a poner la que más le interese en función de su especialidad y su día a día. Pero no obstante, de verdad, cuando terminemos esta charla, yo espero que la gente se anime a preguntar y que la gente se anime a hacer las cosas en su hospital. Fantástico. No sé si tenemos ya, a ver, ya. Perfecto. Miguel, por favor, te dejo completamente el tiempo para que puedas mostrar y hacernos la presentación. Doc, disculpe, Perfecto. Sí, perdón, quiero perdón. recordar que los micrófonos tienen que estar en mute. Sí, tiene apagado. De Apagado. acuerdo. Por favor, todos los Voy. asistentes tengan sus teléfonos, sus micrófonos apagados para que no haya interrupciones durante la charla del doctor Fernández. Eso. Bueno, ¿veis la pantalla, no? Absolutamente. Perfecto. Bueno, disculparme, voy a apagar la cámara para estar aquí un poco más concentrado. Y nada, buenos días a todos. Un enorme placer de nuevo estar con vosotros aquí, compartir este ratito y compartir con vosotros lo que me gusta a mí realmente de la vía aérea, aunque me gusta todo, pero en esto es en lo que he estado dedicando mis últimos 10 años y me parece apasionante y de verdad que estoy dispuesto a compartir con todo aquel que quiera mi trabajo y hacer un nuevo trabajo. Yo voy a hacer una revisión de lo que es, más que la ultrasonografía, la ecografía, a mí me gusta llamarla point of care ultrasound. Y ahora os voy a decir el por qué me gusta llamarla así. ¿De acuerdo? Realmente nosotros a día de hoy vemos que hay tres mecanismos que son los que nos dan un 75% de toda la morbimortalidad asociada a los problemas en el manejo de la vía aérea. Y de ahí viene realmente mi inquietud en buscar cosas que nos ayuden para un mejor manejo. La imposibilidad de una intubación traqueal, la dificultad en la ventilación o una intubación esofágica no detectada son las tres causas más habituales de este 75% de aumento de la morbimortalidad, ¿vale? ¿Cuáles son las cosas que nosotros podemos hacer con el POCUS de vía aérea? Esto responde a la pregunta que hemos hecho pre-charla y os vais a dar cuenta que son muchas más de las que la gente se puede imaginar. Esta fotografía que estáis aquí viendo es mi actual hospital y bueno, dentro de todos los usos que tenemos del POCUS en vía aérea, vamos a introducir pues la dificultad de intubación traqueal con el laringoscopio directo, una intubación esofágica. Vamos a poder medir tanto el tamaño del tubo endotraqueal como el tamaño del tubo W. Esto es muy importante, sobre todo para la gente que hace cirugía torácica y cirugía cardíaca con aislamiento pulmonar.
Vamos a poder detectar dónde está una sonda nasogástrica, que muchas veces estamos en la UCI y tenemos que llamar a rayos para observar dónde hemos colocado la sonda nasogástrica. Después os mostraré cómo se hace. Vamos a poder hacer un estudio de un paciente que tenga apnea obstructiva del sueño. Vamos a ver si una mascarilla laríngea está adecuadamente colocada. Vamos a ver si hay alguna patología obstructiva que nos pueda afectar al manejo de la vía aérea. Vamos a detectar la membrana cricotiroidea, vamos a verla, vamos a poder ver la profundidad, vamos a poder ver cuánto mide esa membrana cricotiroidea, vamos a poder hacer bloqueo nervioso, ver el estado prandial del paciente, si hay un estómago lleno y tenemos que hacer una inducción de secuencia rápida, vamos a poder hacer una traqueostomía percutánea y vamos a poder predecir una extubación igual que hacemos normalmente con un test de fuga. De verdad que prácticamente todas estas cosas se pueden hacer y son relativamente sencillas de hacer. Después os voy a mostrar algunas de ellas y si tenéis alguna duda sobre alguna otra, estaré encantado de responder cualquier pregunta. Como os comento, a mí me gustaba llamarlo Point of Care Ultrasound, la ultrasonografía, el POCUS, se ha introducido como el quinto pilar a día de hoy en la medicina. Nosotros hemos utilizado habitualmente la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación y ahora se llama insonación. ¿De acuerdo? Este artículo está publicado en el JAMA, es bastante interesante y os recomiendo que lo leáis. Otro artículo que me parece también muy interesante es este, bueno, Ultrasonography y cómo se define el POCUS. El POCUS se define como la adquisición, la interpretación y la integración inmediata dentro de un ambiente clínico, ¿vale? Y a pie de cama del paciente de todo lo que nos estamos encontrando en nuestro paciente. Es decir, nosotros tenemos un paciente que tiene un problema cardíaco, imaginaos, un fallo cardíaco, queremos saber si el paciente, ese fallo cardíaco, lo podemos detectar con POCUS, sí o no. Tenemos un paciente que queremos extubar, vamos a ver si podemos extubar a ese paciente con cierta seguridad. Tenemos un paciente que tiene un estómago lleno, vamos a intentar detectar si realmente ese paciente ese estómago está lleno o no y podemos actuar con seguridad, ¿de acuerdo? Todo esto va a estar realizado por un profesional que no es ni radiólogo ni cardiólogo. No vamos a competir con estas especialidades porque estas especialidades son los expertos y no vamos a intentar meternos en su campo. Y es un término que no está limitado a ninguna especialidad, a ningún protocolo, ni a ningún órgano, ni a ningún sistema, ¿de acuerdo? Por tanto, el POCUS, ¿qué es lo que intenta? Intenta en general responder preguntas dicotómicas. Estas preguntas dicotómicas en todos los ámbitos, pero también en la vía aérea. Yo hoy, para no extenderme en exceso, vamos a hablar de 3 preguntas dicotómicas que os voy a ayudar a responder. ¿Es este paciente que tenemos delante de nosotros difícil de intubar? ¿Podemos marcar la membrana cricotiroidea en este paciente, sí o no? ¿Está el tubo dentro de la tráquea, sí o no? ¿O está dentro del esófago? ¿De acuerdo? Muy importante aprender anatomía. Si no aprendemos anatomía no vamos a entender la ecografía ni la ultrasonografía, ¿de acuerdo? La anatomía topográfica tenemos que saberlo, tenemos que sabernos los planos para extrapolarlo a la anatomía seccional o anatomía ecográfica. Si no hacemos eso, nunca la vamos a entender, ¿de acuerdo? ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo para escanear va a ser el triángulo cervical anterior. El triángulo cervical anterior está compuesto por un borde que es el músculo esternocleidomastoideo, otro borde que va a ser la mandíbula. A nivel de la línea media nos vamos a colocar por encima de la unión clavicular y clavículo external y su contenido va a ser gran cantidad de musculatura. Nos vamos a encontrar con la tráquea, nos vamos a encontrar con el esófago, los anillos traqueales, nos vamos a encontrar con el hueso y de todo esto lo iremos descubriendo ahora poco a poco. Para que veáis un poco la anatomía, no me voy a extender mucho, estas imágenes a mí me parece que son muy bonitas, pero para que veáis un poco la anatomía a la que nos vamos a referir, aquí tenéis en el número 1 el cartílago cricoide, el número 2 el cartílago tiroide. Entre el número 1 y el número 2 nos vamos a encontrar la membrana cricotiroidea, ¿de acuerdo? Está aquí en el número 9, ¿vale? Y la epiglotis y como os he dicho, las cuerdas vocales y la membrana cricotiroidea, ¿vale? En un plano transverso nos vamos a encontrar el cartílago tiroide, que es este, las cuerdas vocales, que son estas que aparecen por dentro, y los aritenoides.
si hacemos un corte un pelín más abajo, nos vamos a encontrar con el anillo cricoides, nos vamos a encontrar con la glándula tiroidea y con las cuerdas vocales. Y es muy importante conocer las densidades que nos van a permitir diferenciar qué estructura estamos viendo. Así pues, cuando nos encontramos un anillo, nos vamos a encontrar con una estructura que va a ser hipoecoica. Ahí la estáis viendo. Cuando nos encontramos el músculo estriado va a ser hipoecoica también y como si fuera un cielo estrellado, que es todo esto. Si hablamos de glándula tiroidea, la glándula tiroidea abarca todo esto y es pelín hiperecogénica y como si fuera, como si estuviéramos haciendo ultrasonografía en un hígado. Cuando hablamos de la membrana o la interfaz aire-mucosa es esta zona de aquí, que es donde lo que es el cartílago hace esta zona hiperecoica junto con la pared anterior de la vía aérea, la pared anterior de la tráquea. Y finalmente aquí nos encontramos el número 5, toda esta zona hace referencia a una zona que es una zona blanca porque esto es el hueso hioide y aparece aquí una sombra acústica posterior, el hueso no nos deja ver más allá de su densidad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pasar ya directamente a responder la primera pregunta. ¿Va a ser este paciente que nosotros tenemos difícil de intubar? Bueno, pues este es un paciente que se nos presenta a nosotros en la consulta y decimos, madre mía, vaya barba tiene aquí nuestro compañero. Vamos a decirle que de cara a la cirugía, pues a ver si se puede afeitar la barba porque sinceramente a lo mejor me puede dar cierto problema a la hora de ventilarlo, ¿no? Ventilarlo, ¿de acuerdo? Entonces yo le digo a este paciente que se afeite y de repente me encuentro pues con esto. Y la verdad es que no sé qué es peor, si saber o no saber, porque como fijáis aquí, bueno, pues un cuello grueso, una retronatia enorme, da la sensación que una boca pequeña, con lo cual me asusta casi más ver al paciente así que verlo así y bueno, es un pequeño apunte. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos a día de hoy? En cuanto a los predictores de vía aérea difícil, tenemos que hay 2 revisiones sistemáticas, que son estas que las tenéis aquí, las podéis consultar. Estas 2 revisiones sistemáticas han determinado que solo el test de mordida está relacionado con la dificultad de la laringoscopia y el malampati con la dificultad de intubación. No hay realmente ningún test más que nos permita tener una muy buena sensibilidad y especificidad. ¿Qué es lo que se ha estado haciendo estos años? Pues estudiando, buscando parámetros ultrasonográficos. Todo esto son estudios que veis aquí, estos son solo 6, hay 100, 150, 200 estudios probablemente. Yo he hecho una revisión de los últimos 10 años, 10, 12 años, y hay en torno a 150 o 200 estudios alrededor de esto. Es más, no solo hay 150 o 200 estudios, ya hay 5 revisiones sistemáticas que las tenéis aquí. Estas 5 revisiones sistemáticas ya han identificado que la distancia desde la piel al hueso hioides, la distancia desde la piel a la epiglotis, la distancia desde la piel a la comisura anterior de las cuerdas vocales, la distancia iomentoniana en posición neutra y en hiperextensión están correlacionadas con una alta probabilidad de dificultad en la laringoscopia directa. Y estamos hablando de laringoscopia directa con un Cormac-Lehane ya 3, 4. ¿De acuerdo? Con lo cual, bueno, pues esto ya no es ciencia ficción, ya es algo real, porque estamos hablando de 150, 200 estudios, 5 revisiones, ya ha salido una sexta, que no está aquí, la tengo que revisar tranquilamente, ha salido una sexta, pero con 4 parámetros al menos que nos podrían ayudar en la detección de una laringoscopia difícil, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a utilizar para hacer nuestra exploración? Pues una sonda lineal, una sonda convexa y un ecógrafo. Aquí tenemos cómo vamos a colocar al paciente. Habitualmente a mí me gusta colocarme así, coloco al paciente en esta posición de hiperextensión, porque realmente es la posición de olfateo, que es la que habitualmente nosotros utilizamos para hacer la laringoscopia directa, y me pongo el ecógrafo enfrente para verlo. Como veis aquí estáis viendo una estructura que es el hueso hioides y todo, y por detrás no se ve nada, se ve todo hipoecoico negro. ¿Por qué? Pues porque esto es hueso, el hueso hioide, y no deja pasar absolutamente nada por detrás, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que os quiero ofrecer yo? Pues os quiero ofrecer un pequeño Google Maps
¿vale? Que lo tengo publicado en la revista brasileña y que me parece que es muy fácil de hacer para que podáis hacer un escaneo rápido de las 4 medidas o las 4 propuestas que yo aquí os hago y que son las que aparecen en las revisiones sistemáticas para que podáis entenderla y podáis hacerla en vuestro hospital. Aquí vemos la distancia iomentoniana, ¿vale? Luego os la voy a perfilar más en otras diapositivas. La distancia desde la piel al hueso hioide, la distancia desde la piel a la epiglotis y la distancia desde la piel a las cuerdas vocales. La distancia iomentoniana, ¿vale? Ahí veis cómo la voy a explorar con la sonda ecográfica, sonda convexa. Le digo al paciente que hiperextienda para hacer las 2 medidas y la medida va desde el hueso hioides hasta la mandíbula. Aquí la podéis observar, la distancia iomentoniana está en la lengua, este es el hueso hioide, está en la mandíbula y esta distancia la vamos a medir tanto en posición neutra como en posición de hiperextensión. La segunda medida va a ser esta medida, la vamos a realizar ya con la sonda lineal, veis aquí, voy haciendo un corte transversal, voy descendiendo hasta que me encuentro aquí el hueso hioides con su sombra acústica, ¿de acuerdo? Y aquí podéis verlo perfectamente y es la distancia desde la piel hasta el hueso hioide. Aquí está el hueso hioide, la sombra acústica y es esta distancia. La tercera distancia es la piel hasta la epiglotis. Aquí vamos bajando la sonda hasta que encontremos la zona de la membrana tiroidea. Aquí veis una zona hipoecoica, que ahora os la voy a presentar más en esta diapositiva. Esta zona hipoecoica es la epiglotis. La epiglotis está en la interfaz aire-mucosa y está en la distancia desde la epiglotis a la piel. Esta distancia es una de las más importantes y de las más estudiadas, ¿de acuerdo? A mí me gusta decir que es el signo de la ranita porque si os fijáis, aquí hay unas estructuras que es el músculo estriado que parecen como los ojitos de la ranita y esta es la boquita de la ranita. Y por último, la distancia desde la piel a las cuerdas vocales. Aquí veis el anillo, el cartílago tiroides, ¿de acuerdo? Estas son las cuerdas vocales y vamos a medir la distancia desde la piel hasta la comisura anterior de las cuerdas vocales. Aquí estáis viendo también en un corte transversal, cartílago tiroides, las cuerdas vocales, las falsas y las verdaderas. Aquí estaría la glotis, que es la entrada a la tráquea y la distancia desde la piel a la comisura anterior. ¿De acuerdo? Con esto acabaríamos con la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿puedo marcar yo la membrana cricotiroidea? Pues claro que sí que la puedo marcar. Hay estudios publicados que nos dicen que solo 3 de cada 10 anestesiólogos, 3 de cada 10 anestesiólogos pueden marcar correctamente la membrana cricotiroidea por marcas anatómicas. Por marcas anatómicas. Sin embargo, tenemos una sensibilidad y una especificidad prácticamente del 100%, que estamos hablando de muchísimo, estamos hablando de pruebas gold estándar, cuando utilizamos la ecografía. Y una persona bien entrenada para hacer una identificación de la ecografía puede tardar tan solo 24 segundos, 24,3 segundos en identificar esa membrana. En estos estudios lo podéis leer tranquilamente. De hecho, por eso ya se recomienda marcar la membrana cricotiroidea, ¿de acuerdo? Ante una posible dificultad de la intubación, ya que si nosotros colocamos al paciente con el cuello en hiperextensión, como si fuéramos a realizarle la cricotiroidomía, nosotros podemos hacer un marcaje de esa membrana, después reposicionamos el cuello de ese paciente y se ha visto que las marcas se conservan. Si tú vuelves a reposicionar el cuello en hiperextensión en caso de que tuvieras que hacerle una cricotiroidomía de urgencia. Y así lo recomiendan ya las guías canadienses. Las guías canadienses recomiendan hacer un marcado preinducción. Si nosotros nos encontramos con un paciente que es una vía aérea difícil conocida o que cumple criterios de varios parámetros de posible vía aérea difícil, bueno, vamos a esperar lo mejor, pero vamos a estar siempre preparados para lo peor, ¿no? Yo creo que lo podemos hacer. ¿Y qué es lo que os propongo yo? El equipo que necesitamos. El equipo que necesitamos es una sonda lineal, un ecógrafo, por supuesto, un vial de azul de metileno y una aguja de tuit epidural.
¿Cómo vamos a colocar a nuestro paciente? Pues lo vamos a colocar como estáis viendo aquí, como si fuéramos a hacerle una cricotirotomía. Vamos a hacer una serie de cortes transversales y longitudinales y vamos a hacer una localización y unos marcajes de esa membrana cricotiroidea. Y también aquí, en este caso, bueno, pues como todo, intento hacerlo lo más fácil posible y daros un mapa, un Google Maps, para que podáis hacerlo. Anteriormente fueron 4 pasos, aquí van a ser 5 pasos para que podáis identificar correctamente la membrana cricotiroidea. Vamos a hacer un primer corte a nivel del cartílago tiroide, un segundo corte a nivel del cartílago cricoide, un tercer corte a nivel de los anillos traqueales. Vamos a girar la sonda de Espero que un no tenga corte que hablar algo transversal yo a un hizo. corte longitudinal, va para ver los anillos traqueales y el cricoides, y finalmente vamos en posición más cefálica, vamos a poder observar aquí el tiroide, el cricoide y la membrana cricotiroidea. Ahora os lo voy a ir desglosando más paso a paso para que no os quede ninguna duda. Vamos a hacer un primer corte transversal aquí, como veis, a nivel del cartílago tiroide, corte transversal, ¿de acuerdo? Y nos vamos a encontrar con esta imagen. Nos vamos a encontrar con esta imagen. Yo coloco aquí mi sonda, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Pues lo que estamos viendo aquí son cartílago tiroide, cuerdas vocales y todo es músculo estriado. Primer corte. Segundo corte, vamos a descender en sentido caudal la sonda y vamos a irnos a este punto número 2, que es el anillo cricoides. ¿Qué es lo que vamos a observar? Pues vamos a observar aquí un anillo que es hipoecoico, que parecen como 2 lóbulos, ¿de acuerdo? Vamos a colocar la sonda en esta posición, corte transversal, y aquí podéis observarlo perfectamente. Por supuesto, todo lo que está por dentro del anillo cricoides es la tráquea. Tercer corte. Descendemos cefálicamente con un corte transversal, la sonda lineal, y nos encontramos con esto. Ya a nivel de esta altura nos vamos a encontrar unos anillos traqueales. ¿De acuerdo? Veis aquí zona hipoecoica. Esto es la tráquea. Esto es la glándula tiroidea y esto es músculo estriado. Damos un giro de 90 grados a la sonda. Corte longitudinal. ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar? Aquí, anillo, anillo, anillo y el cricoides. Como veis aquí, en este pequeño vídeo, vamos descendiendo y hacemos un giro de 90 grados de la sonda y subimos un poco. Como veis aquí, un anillo traqueal, otro anillo traqueal, otro anillo traqueal, uno más grande que es el cricoide. Todo esto que veis aquí es lo que se llama una imagen en espejo, porque si os dais cuenta, aquí parece que hay un anillo traqueal, aquí otro, aquí otro. Pues esta línea, que es hiperecogénica, es la interfaz aire-mucosa que antes os he comentado, y por eso da la sensación que estamos viendo una imagen en espejo. Todo lo que aparece por aquí, recordad, siempre igual que en la ecografía pulmonar, aquí lo que hay en la tráquea, que es aire. El aire no permite ver nada, entonces por eso precisamente aparece esta imagen en espejo, ¿de acuerdo? Y si subimos un poco más, bueno, pues lo que nos vamos a encontrar es precisamente esta imagen. Vamos a subir, nos vamos a encontrar con el cricoides, nos vamos a encontrar aquí con el anillo tiroides y todas estas fibrillas que veis aquí, todas estas fibrillas, es la membrana cricotiroidea, que si nos ponemos podemos medir la distancia desde la piel hasta la zona donde entraríamos en la tráquea para medir la profundidad a la que tenemos que perforar para entrar en la tráquea, y podemos medir la distancia, que normalmente está entre 0,8 y 1,2 centímetros, es lo que mide una membrana cricotiroidea normal. ¿De acuerdo? Una vez que ya hemos localizado la membrana cricotiroidea, ¿cómo la marcamos? Pues aquí veis la aguja de Tui, yo la voy a poner a este nivel, que va a ser justo por encima del cartílago cricoides. ¿Y qué es lo que produce? Es una guía metálica. ¿Qué es lo que nos va a producir? Igual que el hueso, una sombra acústica posterior. ¿Veis aquí toda esta sombra acústica posterior? ¿De acuerdo? Pues la tengo yo aquí marcada con la aguja de Tui y con el azul de metileno, y así podemos dejar perfectamente marcada nuestra membrana cricotiroidea. Y finalmente, ¿está el tubo dentro de la tráquea? Bueno, pues esta ha sido una pregunta estrella que ahora vamos a responder.
nadie va a discutir que la capnografía es el gold estándar, pero sí que es cierto que tiene una desventaja, ¿no? Que es que no la tenemos en determinados sitios como ambulancias o helicópteros, donde ya os he comentado que aquí en España por lo menos la mayor parte de los emergenciólogos sí que tienen acceso a la ultrasonografía. No nos va a servir en pacientes que tengan un bajo gasto cardíaco, en pacientes que tengan una parada cardíaca. Y por último, y muy importante, para nosotros detectar que hay capnografía, ¿qué tenemos que hacer? Ventilar, ¿vale? Y ventilar está muy bien, pero está muy bien ventilar en un paciente que tenemos, que es un paciente donde hemos tenido que hacer una intubación de secuencia rápida porque es un estómago lleno. Pues a veces no los podríamos pensar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la frecuencia de la intubación esofágica? Bueno, pues ya en la guía Puma, nuestro amigo Nicholas Crane, pues ha descrito que 1 de cada 18 casos, es decir, un 5,5% en pacientes críticos, ¿vale? Un poquito menor en pacientes de quirófano y hasta el 17% en pacientes prehospitalarios, ¿vale? Esta es la incidencia de intubación esofágica, lo cual es bastante alta y es un gran factor de morbimortalidad, como he dicho, de problemas con la vía aérea. ¿De acuerdo? ¿Cuán útil nos resulta el point of care ultrasound en esto? Bueno, pues es que ya se ha verificado que hay una sensibilidad en torno al 93%, una especificidad en torno al 97%. O sea, imaginaos, es que estamos hablando de que casi está a la altura de la capnografía. Entonces, claro, si yo dispongo de un ecógrafo y de un fonendoscopio en la ambulancia o en el helicóptero, imaginaos, y quiero detectar una intubación esofágica, pero no tengo capnografía, ¿voy a tirar del ecógrafo? ¿Voy a tirar de la sonda ecográfica? Yo creo que sí, yo lo haría, lo haría. Si tengo adiestramiento y el adiestramiento, creedme que es muy corto. Con 8 o 10 ecografías, cualquier persona podría detectar una intubación esofágica y ahora os lo voy a mostrar. Bueno, tan buena es la ecografía en la detección de la intubación esofágica que ya el RC la ha propuesto como método de evaluación, de correcta evaluación de una intubación endotraqueal, ¿de acuerdo? Y las guías Puma, por supuesto, también la han incluido y en manos adiestradas. Las manos adiestradas, como os digo, tienen una curva de aprendizaje relativamente corta y podemos hacer nuestras manos. Yo creedme que desde hace 10 años prácticamente todo lo que he hecho en ecografía es autodidacta, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que voy a necesitar? Pues una sonda lineal sin más, ¿de acuerdo? ¿Cómo me voy a colocar? Si estoy en quirófano, pues aquí tenemos a mi residente que va a realizar una intubación con el laringoscopio directo. Yo he colocado la sonda en el cuello de mi paciente, ella está dispuesta ya para intubar y ambos dos estamos mirando al ecógrafo. Ambos dos estamos mirando el ecógrafo. El esófago se coloca en el 95% en la parte izquierda del cuello, con lo cual lo vamos a buscar ahí. ¿De acuerdo? Este es el protocolo que estamos intentando implementar a nivel nacional y a nivel internacional, donde mediante la utilización del método directo y el método indirecto vamos a ver si hay una intubación esofágica o no. Método directo, pues cuando encontremos una interfaz aire-mucosa. Método directo, si encontramos una interfaz aire-mucosa, intubación traqueal. Si vemos dos interfaces aire-mucosa, intubación esofágica. Y ahora os lo voy a ir desglosando poco a poco para que lo podáis entender. Método indirecto, ¿cómo voy a ver yo si hay una intubación esofágica? Pues con el Lang Lighting y con el signo de la playa. ¿De acuerdo? Método directo, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a estar haciéndole la ecografía a pie de cama a mi paciente mientras mi residente o mientras cualquier otra persona intuba. ¿Y qué es lo mejor de este método directo? Es que no necesito ventilar para saber si este paciente está intubado en el esófago o está intubado en la tráquea. Con lo cual, si yo tengo un paciente que tiene un estómago lleno, no voy a precisar ventilarlo y no me voy a exponer a que me haga una regurgitación y por tanto una broncoaspiración, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que vamos a hacer es coger a nuestro paciente y decirle que trague. Aquí estáis viendo, esto es la tráquea, ¿vale? Esto es el esófago, yo le digo que trague y se produce esto cuando traga. Entonces yo estoy ahí en ese momento identificando. La sonda se coloca
1 o 2 centímetros supraesternales, en la parte izquierda habitualmente. Y yo le digo a mi paciente que trague, he localizado la tráquea y aquí estoy viendo el esófago, ¿de acuerdo? Entonces, si yo me encuentro que una vez que yo intubo a mi paciente, vemos que solo hay una interfaz aire-mucosa y además si veis aquí se produce un pequeño movimiento intratraqueal, ¿vale? Aquí no aparece nada, no aparece esa segunda interfaz aire-mucosa. Tengo una intubación traqueal. ¿Qué es lo que voy a hacer consecuentemente? Bueno, pues voy a coger, voy a ver, voy a utilizar el método indirecto, voy a ver que hay un line lighting y un signo de la playa, tanto en modo B como en modo M. Y por supuesto, si dispongo de carnografía, voy a comprobarlo con la carnografía, pero ni siquiera he tenido que ventilar aquí en este momento, ya aquí en este momento, sí, ¿de acuerdo? Si me encuentro en esta circunstancia, en este vídeo que vais a ver, yo veo aquí que está la tráquea, veo que aquí aparece una segunda burbuja, ¿de acuerdo? Donde no debería haber burbuja y tengo que retirar el tubo. Y voy a intentar hacer una nueva intubación. Este es el método directo donde aparecen dos interfaces aire-mucosa. Y con el método indirecto, como os comento, bueno, pues utilizando la ecografía pulmonar, vamos a ver ese deslizamiento pleural en modo B y este signo de la playa en modo M, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a comprobarlo posteriormente con la carnografía, ¿vale? Aquí podéis ver a la izquierda de vuestra pantalla hay una intubación con videolaringoscopio que estaba haciendo uno de mis residentes y como podéis observar, más adelante aquí un poquito, el tubo, está aquí el tubo, va a meterlo en el esófago. Y yo haciendo esta ecografía veo que aquí está la tráquea y de repente veo aparecer aquí una segunda burbuja y digo, esto no me gusta. A pesar de que lo estoy viendo aquí en un videolaringoscopio, pero si yo no tengo un videolaringoscopio, veo que aquí, que es donde está el esófago, cuando mi residente intuba, aparece una segunda burbuja que no tiene que estar. ¿De acuerdo? Y esto es una intubación esofágica. ¿Algo más? No me voy a extender mucho más, voy a ir un poquito más rápido para terminar y para daros lugar a todas las preguntas. Pues sí, algo más, mucho más, todo lo que queramos hacer. Aquí, por ejemplo, os puedo ayudar a medir cuál es el tamaño del tubo traqueal que nosotros tenemos que utilizar. ¿Dónde se va a medir? A nivel de un pelín por debajo del cartílago cricoide. Vamos a ver los lóbulos laterales. Aquí vamos a hacer una medición de estos lóbulos laterales y eso está correlacionado con resonancia magnética. O sea que hay una certeza bastante alta y una variabilidad de tan solo 3 milímetros en el tubo que yo puedo utilizar, ¿vale? Aquí aquí tenéis que fijaros que estos son los tubos traqueales, el tamaño interno, cuando nosotros hablamos de un tamaño del 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, estamos hablando de tamaño interno, pero nosotros tenemos que buscar el tamaño externo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenéis un tamaño del 7,5 interno, pero es un tamaño externo de 10 milímetros. Aquí os voy a enseñar un ejemplo, ¿vale? Yo hago esta medición a nivel del cartílago cricoide, mido desde aquí hasta aquí y veo que tengo 10,5 milímetros. Entonces, ¿qué tubo puedo introducir yo aquí? Pues un tubo del 7,5 que mide 10 milímetros. Tubo de doble luz, también por supuesto. Hay una correlación entre los ultrasonidos y el TAC, ¿vale? El escáner, que multiplicando por este factor 0,68, la medición que nosotros vamos a hacer 2 centímetros por encima de la tráquea, esto yo lo multiplico por 0,68 y me va a dar el tamaño del bronquio principal izquierdo. Y tenemos aquí esta tabla, ¿de acuerdo? En esta tabla vemos que si yo este paciente tengo que me mide 21,7 milímetros esta distancia, veo que un tubo del 41 izquierdo, ¿vale? Puedo utilizar en una medición de por encima de 21,2 milímetros. O sea que este paciente perfectamente podría intubarlo con un tubo del 41. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Pues la traqueostomía percutánea. Vamos a localizar el cricoides, vamos a localizar el primer anillo y el espacio entre entre el segundo y el tercer anillo. Vamos a darle el Doppler, vamos a ver la vascularización y sobre eso nosotros vamos a realizar nuestra punción. Después vamos a colocar en sentido longitudinal la sonda y vamos a ver cómo pasa la guía. ¿De acuerdo? Se ha demostrado que
eh, la traqueostomía percutánea mejora la primera punción con respecto a las marcas anatómicas, ¿vale? Que tiene menor tasa, perdón, de complicaciones que si utilizamos las referencias anatómicas y que debería estandarizarse a la hora de realizar la punción y la colocación de una traqueostomía percutánea, ¿de acuerdo? Y si lo comparamos con la fibrobroncoscopia, se observan que la efectividad es similar, que tardamos menos tiempo que con la fibrobroncoscopia y que se producen menos episodios de desaturación. Sin embargo, el sangrado, curiosamente, no se ha demostrado que haya unos episodios de sangrado menores a pesar de que utilizamos el Doppler. Yo creo que se necesitan más estudios en este sentido. Para la extubación, pues también lo podemos utilizar para la extubación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que podemos hacer? Nosotros nos llega nuestro paciente a la unidad de cuidados intensivos, intubamos a nuestro paciente, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer una medición de esta columna de aire que queda 2 centímetros por encima de la unión externo-clavicular. Vamos a desinflar lo que es el neumotaponamiento del tubo y vamos a hacer una medida de la columna de aire que veis que queda aquí. ¿De acuerdo? Nosotros nos vamos a guardar ese numerito y han pasado 6 días. Vamos a extubar a nuestro paciente. Entonces, en ese momento, volvemos a medir esa columna y no debe haber más de un 20% de disminución de ese tamaño. Si hay más de un 20% de disminución de ese tamaño, lo que nos vamos a encontrar es que hay estridor y puede haber un test de fuga, en este caso, positivo, con lo cual nos vamos a encontrar que este paciente puede tener un fracaso en su extubación. ¿De acuerdo? Para el estado prandial, como hemos dicho, también lo podemos utilizar tanto en decúbito lateral izquierdo como en decúbito supino. Vamos a hacer un estudio a nivel del antro. Aquí vemos el lóbulo hepático izquierdo, la aorta, la arteria mesentérica superior y el páncreas, ¿vale? Y podemos ver si este paciente tiene un estómago lleno o está el estómago vacío. Aquí vemos que el estómago está vacío, se llama en ojo de buey o estómago vacío, y en este paciente el riesgo de aspiración es bajo. Si nos encontramos con esto, es un estómago distendido que se llama en cielo estrellado, ¿de acuerdo? Es el antro gástrico y aquí hay un riesgo intermedio. Tenemos que medir cuánta cantidad de líquido hay aquí. Si nos encontramos, por el contrario, un paciente que ha ingerido alimentos, lo que nos encontramos es una imagen en espejo o como una zona congelada, ¿de acuerdo? Y si es un paciente que ha ingerido hace más de 90 minutos, ya nos encontramos aquí el bolo alimenticio. Aquí hay un alto riesgo de aspiración. Os animo, aquí veis también un bolo alimenticio. Os animo a que os metáis en esta página porque, bueno, se puede hacer todo de manera, como os digo, autodidacta para que veáis cuál es la clasificación de los diferentes niveles de riesgo para la broncoaspiración. Aquí tenéis otra página para hacer un cálculo del volumen gástrico y aquí os presento una ecografía en la que estamos haciendo una evaluación del estado prandial. Vemos aquí el lóbulo hepático izquierdo, la aorta y este es el antro gástrico y si os dais cuenta aquí hay un volumen gástrico bastante considerable y este paciente puede ser un paciente con alto riesgo de aspiración, ¿de acuerdo? Como conclusiones ya para finalizar, la ecografía a mí me parece que es muy útil para una valoración de una posible vía aérea difícil, para el marcaje de la membrana cricotiroidea, para la detección de una intubación esofágica y creo que podemos sacarle bastante provecho y que se nos avecina un nuevo abordaje en el manejo y la evaluación de la vía aérea. Este es un póster que está publicado en la Sociedad Europea de Vía Aérea en el último congreso, que a mí me encanta, lo presentamos y para que veáis que esto ya es un pasito más, son imágenes ultrasonográficas en 2 dimensiones y en 3 dimensiones de diferentes cortes ecográficos. Si os dais cuenta, esto es la lengua en 3D y aquí tenéis los anillos traqueales.
aquí tenéis otro anillo traqueal, aquí tenéis el cricoide, es simplemente a modo anecdótico porque, bueno, son fotografías que a mí me gustan mucho. Esto está hecho con una sonda volumétrica que se utiliza para las embarazadas para ver los bebés. Y nada más, muchísimas gracias y espero que os haya gustado y os anime a hacer algo el lunes en vuestro hospital. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Realmente ha sido una exposición tremendamente didáctica y muy completa con relación a la utilidad del ultrasonido en el manejo ya de la vía aérea, y no solo en la anticipación o la predicción de dificultades con la intubación traqueal o con otros abordajes de la vía aérea, sino que también con otros elementos que son tremendamente útiles desde el punto de vista clínico. Eh, quiero poner, a ver, han hecho mensajes, a ver, espérame. Eh, te voy a transmitir unos mensajes que nos han llegado, uno del doctor Raúl Silva Quirino desde Brasil. Él dice: buenos días, un gran saludo desde Brasil a todos, especialmente a mí, al doctor Miguel Ángel Fernández, que es una grande referencia mundial en vía aérea, dice. Es un excelente tema, además muy dinámica y didáctica la clase. La ultrasonografía Point of Care, el POCUS, es incrementar seguridad para el paciente en varios ámbitos en vía aérea, y hay que estar listos y capacitados, me imagino, para utilizarla a diario en la evaluación. Enhorabuena por la charla. Así que fantástico, ya están llegando los mensajes con comentarios, preguntas, saludos. Recuerden, nos encanta saber desde dónde nos están conectados. Y por favor, levanten la mano si que quieren hacerle una pregunta directamente al doctor Fernández. Yo tengo ya una pregunta para ti, Miguel. No sé si me estás escuchando. Sí, sí, estaba bebiendo Perfectamente. un poco de agua, discúlpame. Está muy bien, está muy bien. Que Es no muy he podido necesario. parar, he intentado ir rápido para que pudiéramos abarcar todo y a la vez la gente pueda ahora preguntar tranquilamente y podamos intercambiar. Por supuesto. Mira, antes de hacerte la pregunta, quiero darle la palabra al doctor Ricardo Latrop, quien es el director del programa de formación en anestesiología y reanimación de nuestra universidad, quien quisiera enviarle un saludo en esta oportunidad. Ricardo. Eh, Hola, doctor Fernández, buenos días. Yo sé que en Buenos España ya días, es buenas Ricardo. tardes. Eso Un es. gusto de tenerlo. Como jefe del programa, no solamente felicitar a todo el equipo que hace posible esto, sino que a usted darle las gracias en nombre de la Universidad Diego Portales, de la Facultad de Medicina, de nuestra dirección de posgrado y, por supuesto, de la jefatura y de todos los docentes del programa de anestesiología de nuestra universidad. Muchísimas gracias por tenerlo con nosotros. Ha sido un honor, realmente en una charla extraordinaria. Creo que abre un approach absolutamente nuevo y amplio en el uso de la ecosonografía para la vía aérea y, como decía Ricardo, no solamente para predecir, sino que para establecer muchas, a veces, seguridades que uno necesita tener para poder seguir con una anestesia segura. Creo que los programas de anestesiología, de formación, deben ir incluyendo cada vez más rotaciones, estadías en áreas de ecografía. Por lo tanto, creo que es una de las posibles modificaciones que va a tener nuestro programa para el futuro. Muchísimas gracias, doctor. De nuevo, un agradecimiento de parte de la universidad. Un agrado tenerlo con nosotros. Discúlpeme, estoy en pabellón en este momento. Ha sido muy interesante igual escuchar su charla y la verdad de las cosas es que muy probablemente vamos a solicitar su ayuda para tener una opinión sobre cómo podemos seguir enseñando a nuestros residentes en la anestesiología más avanzada. Muchísimas gracias en un tema tan relevante como es la vía aérea. Muchísimas gracias, doctor Fernández. Saludos a la Universidad de Navarra. Muchísimas gracias, Ricardo. Ya veo que estás trabajando y nada, mucho ánimo. De verdad agradeceros esta oportunidad porque, bueno, a mí, como ya veis, me apasiona mucho la ecografía
La estamos implementando ya dentro de todos los cursos de formación de vía aérea. Ya hay un taller de ecografía para que la gente empiece a hacer cosas con la ecografía y se lleve eso a su hospital cuando haya terminado el curso y empiece a hacerlo, porque muchas de estas técnicas son relativamente fáciles de hacer y con una mínima capacitación se le puede sacar un alto rendimiento. Y por supuesto, contad conmigo para lo que necesitéis. Un fuerte Muchísimas abrazo. gracias, doctor. Un gusto conocerlo y un gusto tenerlo con nosotros. Que esté muy bien. Gracias. Igualmente. Muchas Ricardo. gracias, profesor. Muchísimas gracias. Antes de seguir, quiero, no, para que no se me olvide, por favor, Gabriela, veamos las preguntas post charla. Hay dos preguntas y invito a todos los que están conectados a responderlas. Es un muy buen feedback. Ahí está la primera. Y dice, ¿cuál es la tasa de aciertos de especialistas en anestesiología para detectar por referencias anatómicas la membrana cricotiroidea? 10%, 30%, 50%, 70%. Ahí el doctor Fernández quiso saber si estábamos atentos a su charla. Ay, ay, ay. Estamos atentos a su charla. Yo no sé, puede ser que estén listas las votaciones. Vamos a finalizarla, vamos a compartir los resultados y aquí podemos ver 30% dice la mayoría, 60% dice un 30% Miguel Ángel. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que la mayoría ha estado bastante atenta, ¿no? Y es curioso porque es cierto, cuando nosotros pensamos en la localización de la membrana cricotiroidea, claro, nos tocamos a nosotros mismos y muchas veces pues tenemos cuellos delgaditos, tenemos cuellos jóvenes y decimos, no, no, pero sí es muy fácil, se la tenemos aquí. Pero es que esa no es la realidad de lo que nos encontramos en la mesa de quirófano, no es la realidad de lo que nos encontramos en nuestras unidades de cuidados intensivos. Pacientes que están edematosos, pacientes que tienen cuellos enormes, claro, hay que meter todo ese tipo de paciente que no es fácil localizar ahí la membrana. Así que es cierto que es un 30%. Perfecto. Veamos la segunda pregunta. En la primera, veamos la segunda. Ahí está la segunda. Dice, ¿cuánto tiempo tarda un especialista entrenado en localizar y marcar la membrana cricotiroidea mediante ultrasonografía? Esa es otra pregunta de evaluación de la atención. Muy bien. Parece que hay una clara tendencia a responder la alternativa D, 24.3 segundos. Vamos a finalizar la votación y compartir los resultados. Ahí están. ¿Qué te parece, Miguel? Me parece muy bien porque veo que han estado atentos y la verdad es que, bueno, pues animaros a que lo hagáis en vuestro hospital y que entrenéis con los pacientes cuando estén dormidos, que es muy sencillo ponerle la sonda en el cuello y buscar la membrana y bueno, y cogiendo modelos y realmente una persona entrenada, decimos una persona entrenada. ¿Qué es una persona entrenada en ecografía de vía aérea? Depende para qué capacitación, pero por ejemplo, para la membrana cricotiroidea, probablemente habiendo hecho, bueno, probablemente no, hay estudios ya de curvas Kusum para esta docencia y entre 15 y 20 ecografías serían suficientes para que una persona esté adiestrada
adecuadamente la localización de la membrana cricotiroidea, con lo cual yo creo que es algo que se puede hacer, que es factible. 15:30. Fantástico. A ver, ya. Entonces, dejamos de compartir. Quiero, antes de hacerte una pregunta que es lo personal que me surgió, transmitir otros saludos que nos han llegado. Dice saludos del Hospital Departamental de Huancavelica, Perú, del Servicio de Anestesiología. Y también la doctora Vilma Medina te manda saludos desde Tijuana, México. Gracias por excelente enseñanza, dice. Un placer siempre. Así que, fantástico. Y la pregunta que yo quería hacerte, Miguel, porque muchas veces uno intuba, y tal como tú muy bien lo has ilustrado, la intubación es errónea y el tubo, en vez de ir hacia la tráquea, va hacia el esófago. Entonces, teniendo un tubo en el esófago, ¿qué haces a continuación? ¿Retiras el tubo o lo mantienes para usar otro? Especialmente el paciente con el estómago lleno, con alto riesgo, como tú lo mostraste. ¿Qué haces? ¿Lo mantienes ahí en el esófago y Pregunta trampa, claro. Tienes que darme más pistas en el sentido. Un paciente estómago lleno, claro. Pero ¿es un paciente que tiene predictores de intubación difícil? Porque si me estás hablando de un paciente que tiene predictores de intubación difícil, probablemente yo lo mantendría ahí porque además incluso a la vez me puede servir de sonda de aspiración, ¿no? Claro, Pero si no es un paciente que sea difícil de intubar y simplemente ha sido un pequeño error al pasar el tubo, pequeño, hablamos de pequeño, pero que puede ser nefasto, ¿no? Pues yo lo retiraría, volvería a intubar. Pero si desde luego es un paciente que tiene predictores de vía aérea difícil, probablemente lo dejaría ahí, me serviría como sonda de aspiración y metería otro tubo en la tráquea. claro, porque finalmente teniendo dos orificios, ¿cierto? Uno ya está ocupado y el que está libre es el correcto, por supuesto. Eso es. Ahora, otra consideración con esto mismo, porque ese tubo en el esófago probablemente su extremo distal ya se ha contaminado, porque Ujú. obviamente ha arrastrado microorganismos y tenemos que tratar de introducir en la tráquea dispositivos que estén lo más limpios posible. Estéril. Entonces, esa Eso es. podría ser una consideración, aunque sea en pacientes electivos con estómago vacío, si erróneamente se ha producido intubación esofágica, utilizar otro tubo. Por supuesto, ¿Qué sí, te sí, parece? claro, claro. Sí, me parece bien, me parece correcto. Evidentemente, en un paciente sano, bueno, pues a lo mejor lo que vas a transmitir es una pequeña translocación de la flora de un sitio a otro y no le va a afectar mucho, pero claro, si estamos hablando de pacientes oncológicos, pacientes inmunodeprimidos, bueno, pues probablemente puedas acabar produciendo una neumonía, una neumonía no por aspiración, pero sí por translocación bacteriana, ¿no? O sea, de un sitio a otro. Entonces, me parece una opción muy, muy, muy buena si tú has metido ese tubo en el esófago, coger un tubo limpio, está Un claro. tubo limpio, claro, y hacer el cambio porque ese mismo tubo está ya contaminado. Claro. Exacto. Y la otra pregunta que te quería hacer, a ver, perdona, aquí hay una pregunta de un residente. Dice, el doctor Mario Andrade, soy residente de primer año. No sé si lo dijo o se me cortó el audio, pero en el caso de intubación esofágica, ahí está, estamos hablando más o menos de lo mismo. Dice, ¿hay alguna contraindicación para dejar el tubo y poner un segundo tubo? Estaba pensando en lo mismo. No hay ninguna contraindicación, o sea, no, ese tubo lo puedes utilizar como te he dicho, como sonda de aspiración y ya está, no hay ninguna contraindicación para nada en absoluto, se podría hacer perfectamente. Sí, yo puedo contar dentro de mi experiencia que yo he visto como pacientes intubados en el esófago, el contenido gástrico ha salido expelido por el lumen del tubo a gran distancia y esa es una de las razones por las cuales me ha llevado a pensar de que el tubo en el esófago es mejor dejarlo ahí tal cual, porque muchas veces uno, como yo también digo, pacientes vemos, estómagos no sabemos.
Entonces, hay estómago, Bueno, estómago no sabemos hasta que utilicen la ecografía, hasta que Ricardo, porque al utilicemos la final, claro, ecografía, es que al final es lo que os estoy intentando transmitir, que cojamos la sonda ecográfica así y de es. verdad, o sea, lo que os he dicho al final he pasado muy rápido porque no era, son como 13 o 14 indicaciones de la ecografía que os he puesto al principio. Me podría haber extendido durante horas y horas, pero tampoco esta era la intención de la charla, pero el POCUS gástrico entra dentro del POCUS de la vía aérea y a lo que me refería, ¿no? A mí me gusta más que llamarlo ya ultrasonografía, es POCUS, porque es Point of Care of Ultrasound, son cuidados que nosotros hacemos a la cabecera del paciente, que nos van a permitir tener una actuación en un sentido o en otro, porque si tú sabes que un paciente tiene un estómago lleno ya porque le has hecho una ecografía gástrica y sabes que ese paciente es un estómago lleno, pues chico, tienes un punto, le has hecho una ecografía gástrica, sabes que es un estómago lleno. Para empezar, le vamos a hacer una inducción de secuencia rápida, pero no solo eso, sino que además le vamos a poner la sonda en el cuello para ver si hay una intubación esofágica. Si hay una intubación esofágica, yo no voy a ventilar ese paciente para comprobar si está intubado, porque si estoy viendo con la ecografía esofágica que ese paciente, el tubo está en el esófago, si lo ventilo, voy a provocar una broncoaspiración. Entonces ya tienes dos usos en un mismo paciente. Así es, así es. De hecho, eso es un aspecto tremendamente práctico del uso de la ultrasonografía al lado del paciente y como ya hemos visto en otros ámbitos también de la medicina, la ultrasonografía se está convirtiendo prácticamente en una herramienta más que nosotros, que los médicos debemos tener y manejar al lado del paciente para evaluar todas estas cosas y poder determinar los procedimientos más seguros y adecuados. Exacto, exacto. Mira, yo la ecografía de vía aérea, nada, 30 segundos para contarlos una tontería, pero me gusta hacerlo así. Yo empecé en el año 2013 dando cursos de ecografía pulmonar con el doctor Daniel Liechtenstein. Entonces, claro, Daniel es el padre de la ecografía pulmonar, es el que describió el signo del murciélago, describió el signo de la playa. Entonces yo dije, pero ¿yo qué hago dando clases de ecografía pulmonar al lado de este hombre, que es el maestro de la ecografía pulmonar? Y fue en el año 2013 donde yo decidí empezar a hacer ecografía de vía aérea para ofrecer la ecografía de la vía aérea superior, porque este hombre es el padre de la ecografía de la vía aérea inferior. Entonces, yo decidí en este momento de manera autodidacta formarme en ecografía de vía aérea y empezar a hacer ecografía de vía aérea pues hace 10 años y a partir de ahí ha sido, bueno, pues toda mi inquietud de seguir formándome y seguir compartiendo, porque al final la medicina es lo de siempre, ¿no? Cuando yo me marche, todo este conocimiento, ¿para qué lo quiero? ¿Para qué me lo voy a llevar? A mí me encanta transmitirlo, dárselo a la gente, que lo desarrolle y si alguien tiene una idea y la quiere compartir conmigo y la podemos desarrollar, yo encantado. Fantástico, claro, como en la introducción al webinario yo rápidamente conté que habíamos tenido acá al doctor Liechtenstein hace algunos años atrás. Yo tuve la oportunidad de conocerlo y claro, nos impresionó mucho su expertise y los estudios que él mismo había realizado y publicado en relación al POCUS de la vía aérea inferior, que cuando el doctor Liechtenstein es intensivista y el Eso congreso es, en el cual yo tuve la oportunidad de conocerlo era justamente de medicina intensiva, no de anestesia. Eh, eso es. Así que fantástico, me parece estupendo. No tenemos más comentarios, tenemos aquí, a ver, alguien más escribió. El mismo doctor Andrade, de que el residente dice, una segunda pregunta. Usted dijo que una de las desventajas de la capnografía era que no siempre estaba disponible. Sin embargo, en el ambiente que nos movemos en su mayoría sí. Y por lo que pude ver en su foto, usted y un residente eran necesarios, a donde estabas tú y un residente, eran necesarios para intubar con el ecógrafo. En ese sentido, necesita dos operadores médicos para lograrlo versus uno y un técnico, en Chile al menos uno, para intubar a un paciente. O sea, cuando tú usas capnografía necesitas solamente un técnico, el técnico de anestesia, mientras que cuando usas la ultrasonografía necesitas otro médico para que se realice el procedimiento.
entiendo los beneficios de la ecografía, pero mi pregunta es, en un ambiente controlado, ¿cuándo elegiría usted la ecografía por sobre la capnografía para comprobar una intubación esofágica? Vale. Muy bien. A ver, no se trata de discutir el gol estándar, que evidentemente es la canografía, y yo no voy a entrar a discutirlo. Lo discutiré cuando termine de hacer el estudio que estoy haciendo y vea cuál es la sensibilidad y la especificidad real en mi muestra de estudio de la intubación esofágica detectada por ecografía. A lo mejor ahí me lo puedo permitir discutir, pero a día de hoy no lo voy a discutir. Una persona que sea más o menos hábil con la ecografía y tampoco, como os he dicho, tampoco se necesita una curva de aprendizaje demasiado elevada. Simplemente cuando yo tengo un paciente en un ambiente controlado, estamos hablando, ¿vale? Que es lo que me habéis propuesto. En un ambiente controlado, que yo tengo a mis enfermeras de quirófano, tengo todo mi personal y voy a tener mi capnografía. Yo puedo decirle a la propia enfermera o al propio técnico que me está ayudando con el CELIC, porque tengo un paciente que es un estómago lleno, estoy haciendo una intubación de secuencia rápida, a esa propia persona que me está haciendo el CELIC y que está ahí en el cuello del paciente, que ponga la sonda ecográfica encima del cuello del paciente. Y yo voy a ser el que a la vez que intubo, luego voy a mirar la imagen ecográfica y voy a ver qué imagen ecográfica tengo. Con lo cual, es cierto que necesitamos 2 personas, pero solo una tiene que ser experta en ecografía. La otra persona simplemente con que me ponga la sonda ecográfica en la zona del cuello que yo quiero y a la vez me haga el CELI es más que suficiente. Yo tengo paciente, estómago lleno, le colocan la sonda, yo veo que he hecho una intubación esofágica, pues no voy a ventilar. No voy a ventilar porque lo único que voy a provocar es una distensión gástrica y una posibilidad de regurgitación aún mayor. En ese momento yo utilizo la ecografía, claro que sí. No me cuesta nada, la tengo normalmente en el antequirófano, cojo el ecógrafo, le digo a la enfermera que ponga la sonda donde yo quiero y que no la mueva, sin más. Claro. Claro, y bueno, hay que considerar también que estamos recién utilizando estos recursos y falta todavía mucho tiempo para que primero tengamos los aparatos en de manera constante en nuestros servicios y logremos tener la expertise para poder utilizarlo y que entre en la cultura nuestra la utilización de la ultrasonografía en el manejo cotidiano de los pacientes. Eso yo creo que todavía falta. Y mucha gente posiblemente no había escuchado los usos que tú has descrito de la ultrasonografía en el manejo de la vía aérea y esto son puertas que se abren, sin duda. Y de aquí en adelante, yo veo que es posible que tengamos cada vez más gente que esté utilizando la ultrasonografía de manera cotidiana en el manejo de la vía aérea de nuestros pacientes, lo cual va a brindar sin duda un mayor grado de seguridad en este manejo. No sé si tiene alguna Una otra nueva herramienta, por observación. supuesto. ¿Perdón? Mira, pues por ejemplo, una aplicación que, bueno, no os he puesto ninguna diapositiva porque ya era excesivo, pero está demostrado que la localización adecuada de una sonda nasogástrica en un paciente en la unidad de crítico tiene una sensibilidad y una especificidad en torno al 98%, estamos hablando muy alta. O sea, tú colocas una sonda a un paciente que mandas a la enfermera que coloque esta sonda, tú quieres comprobarla y llamar, poner una interconsulta para que venga el técnico de rayo a hacerte la radiografía, bueno, pues conlleva su tiempo, ¿no? Y no siempre hay disponibilidad, y sobre todo a lo mejor un sábado o un domingo que hay un técnico de rayos para todo el pabellón o para todo el hospital, es más difícil. Pues simplemente cogiendo el ecógrafo y movilizando un poco la sonda, tú localizando el esófago del paciente, como os he dicho, que está en el 95% de los pacientes al lado izquierdo, puedes detectar que esa sonda está ahí. Y es que ya no necesitas más, no necesitas radiografía, no necesitas mover esos recursos que a lo mejor son más difíciles de mover. Correcto, correcto, sin duda. Así Me que, por parece tanto, bueno, pues yo
En resumen, creo que tiene muchas utilidades, que muchas de ellas son muy fáciles de hacer y de verdad yo estoy encantado de mostrároslo y de ayudaros en lo que pueda. Muchísimas gracias, Miguel. Yo creo que ha sido una instancia tremendamente valiosa para todos nosotros porque nos has traído de primera mano, de tu experiencia, de tu propio aprendizaje, que sin duda es tremendamente meritorio, todos estos conocimientos y estas recomendaciones que nos has hecho hoy día, y eso sin duda va a cambiar nuestra práctica en el futuro cercano. Creo que estas cosas que nos están trayendo gente que vive en el primer mundo, que está dedicada a un tema en específico, a nosotros aquí en Latinoamérica nos es tremendamente valioso y va a incidir directamente en la calidad y la seguridad del manejo de nuestros enfermos. Así que por esa razón yo me adhiero a los saludos del doctor Latrobe. En nombre de la universidad te damos las gracias por esta extraordinaria jornada que nos has brindado. Muchas gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad, Miguel Ángel. No sé si Ricardo quiere hacer algún otro comentario, yo creo que sí. Sí, la verdad es que, como dice el doctor Fernández, creo que la ultrasonografía es razonablemente entrenable en periodos cortos. Creo que es un muy buen momento de entrenar a los residentes y que indudablemente esto va a cambiar algunos paradigmas del futuro en el corto plazo. Reitero, y disculpen el ruido ambiente, reitero los saludos de la universidad, doctor Fernández, los saludos del programa de anestesia y la dirección de posgrado. Muchísimas gracias. Creo que es un gran aporte a la formación de los residentes, pero también es un gran aporte a presionar para que en el fondo nuestros hospitales, nuestros quirófanos tengan la mayor cantidad de instrumental tecnológico posible para la seguridad de nuestros pacientes. Porque aquí está demostrando que indudablemente la ultrasonografía no solamente tiene una utilidad cardíaca, pulmonar, sino que también periférica y excelentemente bien de vía aérea. Así que muchísimas gracias, doctor Fernández. Ricardo, nuevamente, muchas gracias. Y la verdad es que es muy interesante el tema del estómago lleno y el ultrasonido. Súper interesante. Muchas gracias, Ricardo. Muchas Miguel, gracias, Ricardo. te están saludando también desde Argentina la doctora Mary Tore. Ella es jefa de un programa de formación de especialistas en Argentina, así que para nosotros también es muy importante contar con su asistencia y detrás de ella asisten sus residentes, así es que son muy valiosos. Le agradezco mucho a la doctora Lentore sus saludos y el interés que han puesto en estos webinarios, especialmente tan extraordinarios como el que ha presentado hoy día Miguel Ángel Fernández. Ricardo, estoy dejando en el chat, he dejado mi correo electrónico porque no lo puse en la presentación, por si alguien tiene interés, puedo ayudarle o cualquier cosa se les ofrece en este sentido, que me puedan escribir y de verdad que estaré encantado de colaborar con ellos y No lo veo ayudar. en el chat, fíjate. A ver. Mandé No apareció tus artículos, no ha aparecido. No ha aparecido. pero, acabo de escribir en el chat, pero no sé si aparece o no. 30 segundos. No ha aparecido. Espérame un segundo. Déjame. Aparece como mensaje directo a Eva Castillo, pero no, vale, dame un segundo ahora. No te preocupes, ya lo he compartido. Ahí está. Sí. Perdona, ya lo acabo. Eso es. Sí, ese es. Lo veis ahora, ¿verdad? Sí, absolutamente. Perfecto. Pues nada, ahí tenéis mi chat y nada, y encantado de recibir
cualquier propuesta, cualquier estudio, cualquier cosa que queráis hacer de ecografía, yo estaré encantado de colaborar con vosotros, ayudaros en la medida de lo que me sea posible y transmitiros todo lo que sepa para que podamos seguir evolucionando en esto. Fantástico. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Ha sido extraordinario. Creo que hemos aprendido una barbaridad contigo hoy día. Nos has traído un aporte tremendamente valioso. Y si tú me permites, voy a compartir la pantalla para iniciar la despedida del webinario. Quiero contarles que estamos aquí está el doctor Fernández. Ahí hay unas preguntas. Contarles que estamos saliendo en las redes sociales, tenemos página en Facebook del programa Anestesia también. Esto es muy importante porque todas estas charlas, o en su gran mayoría, autorizadas por los expositores, están siendo publicadas en nuestro canal de YouTube. Así que si ustedes se interesan, pueden buscarlo directamente por Anestesia UDP. O si no, también aquí mismo tienen un código QR que pueden activar ustedes, los lleva directamente a todos los webinarios que hemos hecho durante estos últimos ya 3 años. También estamos en Instagram, en Twitter. Y bueno, no me queda más que desearles que pasen una muy feliz Navidad, desearles que este próximo año 2024 sea tremendamente exitoso, provechoso, feliz para ustedes y vuestras familias. Y los dejamos cordialmente invitados para ya en enero que se nos unan. Tenemos otro también de España, una muy interesante tema, que es el de cricotirotomía de urgencia, los miedos y mitos, y qué debo saber para tener confianza. El doctor Xavi Onrubia también es un tremendo experto internacional con muchas publicaciones con respecto a este tema, y los dejamos desde ya invitados para el sábado 27 de enero a las 10 de la mañana de Chile. Ustedes pueden ver su equivalencia horaria para acompañarnos en un nuevo webinario ya en nuestra cuarta temporada, cuarto año que estamos iniciando esta serie de webinarios, lo cual a nosotros nos llena de orgullo y satisfacción. Y esto no sería posible sin la ayuda de todos estos amigos generosos como Miguel Ángel Fernández, como Xavi Onrubia y tantos más, que nos han permitido poder acercar a nuestra Latinoamérica a los principales centros mundiales donde se genera el conocimiento. Y por supuesto, esto también nos impulsa a querer nosotros también generar nuestros propios conocimientos, puesto que nuestros pacientes tienen necesidades especiales. No todas las personas y los centros se manejan de la misma manera, y tenemos que generar nuestros conocimientos, aprender de la gente que más experiencia y recursos tiene, pero también nosotros debemos tratar de mejorar nuestros conocimientos y nuestras competencias para mejorar la atención a nuestros enfermos. Así que los dejo desde ya invitados a este cuarto año que empezamos en esta jornada, y nos sentimos tremendamente orgullosos. Doy gracias a la universidad por la oportunidad que me ha brindado a mí de poder liderar esta actividad académica, y de toda la gente que nos ha dado su apoyo, nuestra decana, nuestro director de posgrado, el director de programa de formación, y toda la gente que trabaja directamente acá, como la señorita Gabriela Ramírez, y el equipo de traducciones simultáneas, traducciones remotas, que nos permiten poder tener la participación de gente no habla español, digamos, y poder llevar de manera directa la traducción de sus charlas a nuestros colegas y amigos latinoamericanos. Así que muchísimas gracias a todos y pasen un buen fin de semana. Igualmente, fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Miguel. Paramos de grabar. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, Gabriela. Gracias, traducciones remotas, Gracias, Eva. Gabriela. Me quedó uno ya. Gracias a todos.